¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí, un saludo oficial. Aunque creo que hoy nos hemos saludado todos, pero ahora sí, un saludo oficial a todos. Bueno, pues me imagino que estáis percibiendo porque está saliendo en las noticias, está siendo algo bastante notable en estas últimas, no incluso semanas, sino meses, como un cierto crecimiento del interés en lo espiritual, ¿verdad? Claro, está sucediendo a través también de personas famosas y eso pues tiene como que mucho impacto. Pero no solo las personas famosas, estamos viendo estadísticas, ¿no? De que hablan de que los jóvenes están teniendo mayor interés. Creo que sabéis todos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y esto en cierto modo puede también, y está siendo, algo que está haciendo que trascienda más la figura de Jesús. Podríamos decir, ya era hora que esto sucediese, ¿no? Pero la realidad es que no es la primera vez que sucede. Y de hecho, estamos estudiando y estamos predicando el Evangelio de Marcos. Y si algo pone de manifiesto el Evangelio de Marcos, es esta fama de Jesús y este momento de gran interés en su persona. Estamos viendo a lo largo de estas semanas, y por supuesto, si leéis el Evangelio al completo, veis cómo se destaca muchísimo la fama que tenía Jesús y cómo venían a él personas desde de forma individual acercándose a él, ya sea como pequeños grupos de personas interesadas, e incluso se utiliza la expresión de las masas. Además, no era algo que podemos decir, bueno, pero era de algunos. No, vemos personas importantes, personas humildes, sanos, enfermos, de toda condición social. Ya solo el primer capítulo, porque os animo, si lees el Evangelio enfocándote en esta idea, vas a ver cómo constantemente el autor destaca esto. Pero simplemente el primer capítulo, versículo 28 del capítulo 1 de Marcos, se difundía su fama por toda la provincia. En el 33, toda la ciudad se juntaba en la puerta. Está haciendo referencia sabiendo que él iba a pasar por ahí. El versículo 45 del capítulo 1. No podía entrar a la ciudad. Venían de todas partes. Y si vamos leyendo todo el Evangelio, va a ser constante. Las expresiones de muchos le seguían, no cabían allí donde él iba. Por lo tanto, ese momento de despertar en el interés hacia la figura de Jesús no es algo nuevo de ahora o que haya sucedido por primera vez. Y sorprendentemente, si el autor insiste en mostrarnos este despertar y este gran interés, insiste también en decirnos cómo reaccionaba Jesús ante estas situaciones. Porque casi por cada ocasión en la que se menciona un acercamiento de esta forma de las masas o de grupos de personas, se nos dice cómo reaccionaba Jesús. Y sorprendentemente lo evitaba. Este mismo primer capítulo, en el versículo 45, después de narrar todo esto, pero él se quedaba fuera en los lugares desiertos. Versículo 44, justo después de realizar una sanación, qué mejor forma, ¿verdad?, de acrecentar tu fama. No digas a nadie nada de lo que ha sucedido. Y será constante a lo largo del Evangelio también las expresiones de les mandó que esto no se supiese, les mandó que no lo contase, les mandó que no difundieran esta fama. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Qué mejor momento para utilizar, ¿no?, y expandir la noticia, ¿no?, que este despertar de interés? ¿Por qué no difundirlo? ¿Por qué apartarse a los lugares desiertos cuando sabes que te están esperando cientos de personas a la entrada de la ciudad? Pues es que el boca a boca es muy peligroso, porque el conocimiento que se estaba transmitiendo de Jesús era un conocimiento del boca a boca, y eso es muy peligroso. Porque aunque este boca a boca destacaba cosas muy buenas de Jesús y que en su mayoría podemos decir eran verdad, es un profeta, obra milagros, sus palabras, todo esto es bueno, es verdad, pero realmente no llegaba al fondo ni provocaba la reacción que Jesús deseaba y el seguimiento genuino que él deseaba. Esta fama le preocupaba y por eso trataba de evitarla, porque desviaba la atención de quién realmente era él en su profundidad y cuál era la misión que había venido a hacer. Un ejemplo que puede resumir esto del propio Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, los versículos 14 y 15, dicen así.
oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Fíjate hasta dónde llegó la fama, ¿eh? Porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, el rey Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Ya había fallecido, había sido asesinado de hecho Juan el Bautista. Otros decían, allí en esa conversación con Herodes, no, 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 es Elías. Y otros decían, no, no, es un profeta o alguno de los profetas. Entonces, vemos cómo la fama no garantizaba que realmente se conociese y se supiese quién era realmente Cristo. Hombre, obviamente que se te identifique como el nuevo Juan el Bautista o como el nuevo Elías o como un profeta no está mal. O sea, no es una fama mala, digamos. Pero no acababa de lograr esta fama que se profundizase en realmente conocer su persona y su misión. Y vemos cómo él, en ciertos momentos clave también del Evangelio, porque también son escenas que se destacan, cada cierto tiempo hay como una pausa para que Jesús explique, corrija e instruya a sus discípulos. La primera de ellas es en el capítulo 8 de Marcos, en los versículos 27 al 29, en el que después de este despliegue de fama, de dudas de quién será, para a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué se está comentando? ¿Qué oís por ahí? ¿Qué? Y ellos le dicen, pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y a continuación les anunció su muerte y su misión, que es algo que hace en varias ocasiones más con sus discípulos. Por tanto, que Jesús corrija, matice, profundice, detalle y dé a conocer en profundidad quién realmente es Él y cuál es su misión, marca el Evangelio de Marcos. Y por eso la lectura que tenemos que hacer de cada historia, de cada situación o de cada escena, tenemos que hacerla con esta idea, de que nos encontramos en un momento en el que para Jesús es muy importante explicar quién es Él en detalle y su misión. Y eso nos va a hacer entender algunas escenas en las que sus reacciones, sus palabras o lo que Él hace parece no tener sentido si no lo vemos bajo este objetivo. Si lo vemos de manera aislada, ¿pero por qué te vas al desierto cuando todos te están esperando en la puerta? Parece que le diríamos, no, no estás haciéndolo bien, ¿verdad? Pero entendiendo este objetivo de darse a conocer del mejor modo, puede tener sentido, porque quizás el acudir a esa situación en ese momento, más que ayuda, vendría a seguir generando una fama que no era la conveniente. En el texto que tenemos hoy esto va a ser fundamental, lo es en todos, pero en el de hoy, ahora lo vamos a leer, os animo a estar bien enfocados en esto. ¿Por qué? Porque si lo leemos de manera aislada, va a aparecer un texto en el que Jesús afirma que Él no es Dios. De hecho, es uno de los textos más utilizados por quienes atacan la deidad de Cristo. También va a parecer que está hablando de una salvación por obras. O incluso va a parecer, y esto me parece lo que más nos puede llamar la atención, que es insensible y que no tiene interés porque la gente le conozca. Pero vamos a ver cómo en este contexto estas posibles situaciones, digamos, raras o que nos llaman la atención, tienen sentido. Y vamos a ver también cómo su principal intención de esta escena no es hacer un ataque a los ricos o a la riqueza, que esa va a ser quizás la primera tentación que podemos tener. Voy a leer el texto. Se encuentra en Marcos 10, a partir del versículo 17, hasta el 31. Vamos a Marcos 10, versículo 17. Yo lo voy a leer. Pues voy allá con la lectura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él, entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Tenemos aquí el conocido como encuentro con el joven rico, ¿verdad? Una historia, yo creo, conocida por todos y seguramente habremos leído en varias ocasiones y escuchado de ella. Esta es una situación en la que vemos a una persona. Es uno de estos encuentros que hemos dicho al principio, pero podríamos decir de categoría individual, de una persona. Aquí no es una masa, no es un grupo, es una persona la que se acerca a Jesús. Esto también va a marcar el tipo de encuentro. Puede ser una enseñanza personalizada, en un diálogo con calma, que va a permitir hacer pensar, que va a permitir tomarte el tiempo para que avance este diálogo hacia algún punto, a diferencia de si hubiese sido un encuentro con una masa. Esta persona se nos dice, porque como es un texto también que encontramos en otros evangelios, se nos da la información de que no es solo un joven rico, sino también un principal. Es una persona religiosa, con conocimiento y que tiene una posición de respeto en la sociedad. Es una persona importante. No pensemos que se destaca que es rico como algo negativo, para que nos pongamos ya como a la defensiva de un rico tal, claro, No, al contrario. En este momento especialmente, el tener una posición de riqueza o alta socialmente en cuanto a las posesiones que tienes y tu condición social, era algo admirado y deseado, porque se entendía como una gran bendición de Dios, que había hecho promesas de bendiciones materiales y que a lo largo de la historia se veía como la bendición que daba a su pueblo cuando le obedecía y a personas de su pueblo cuando lo obedecían, era una bendición material. Por lo tanto, el pueblo entendía que aquellos que ocupaban una posición de riqueza habían sido bendecidos, y era una posición anhelada, que además te permitía esa condición social pasar más tiempo en las cosas de Dios, tener más acceso a tiempo con los maestros. Por lo tanto, veamos a esta persona como una persona admirada, respetada, y que a muchos les gustaría tener esa posición. Y respecto a el evangelio, lo religioso, el acercamiento a Jesús, sus intereses, vemos que pareciese el candidato ideal para un encuentro con Jesús. Muestra gran interés llegando a él corriendo. Muestra respeto postrándose, hincando su rodilla. Le considera maestro, le considera bueno y hace una pregunta clave: ¿qué haré para heredar la vida eterna, no? Si estuviésemos haciendo aquí un taller y unas prácticas de evangelismo y dijésemos, venga, llegamos al momento de la práctica, pues venga, sales tú, que eres el que quiere compartir el evangelio, y sal tú y haces pues podríamos decir, de alguien que no cree que Dios exista, de alguien que dice que tal, no, podríamos figurar, haz tú de esta persona, diríamos todos, jolín, qué fácil, pero si es que
Llega uno corriendo con interés, se postra, te llama maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es que es el caso más fácil, ¿no? Para que alguien, o para que esta historia termine, que podríamos decir bien, ¿no? Pero sin embargo, vemos la respuesta y la gestión que Jesús hace de esta situación, y fíjate, maestro bueno, y la respuesta es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Sigamos recordando este contexto en el que para Jesús es muy importante que se conozca quién es realmente. ¿Eres consciente de que el único bueno es Dios? Es lo que Jesús le está preguntando. Por lo tanto, si a mí me estás llamando bueno, no sé por qué lo haces. Si te refieres a ese nivel de bueno que solo Dios tiene, si te refieres a eso, al verdadero sentido y profundidad de lo que es ser bueno, y me lo estás atribuyendo a mí, no sé si te estás dando cuenta de que estás delante de Dios entonces, si me estás atribuyendo ese nivel de bueno. Y eso va a marcar nuestro encuentro. Estás hablando con Dios. Ahora, si te refieres a un nivel de bueno como el que muchos hombres tienen, como lo que nosotros mismos consideramos bueno, no tan extremo, no tan excelso, no tan exagerado, no tan imposible, no tan ideal, si te refieres a eso, me estás haciendo pequeño. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Porque sabes que estás hablando con Dios? ¿Te refieres a ese nivel de bueno? ¿O porque me consideras bueno como el resto? El lenguaje es apasionante. Podemos hablar, escuchar, leer en estos tiempos. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo quiero obedecer a Dios. Jesús es una persona muy importante en la historia. Las palabras de Jesús me parecen especiales. Me gusta mucho leer la Biblia. Todas estas expresiones realmente muestran que se ha llegado a conocer a Jesús en su profundidad. Por eso para Jesús es importante que se sepa quién es Él realmente, que no es un gran hombre, que no es una persona buena, como nosotros muchas veces entendemos, que entendamos realmente la profundidad de sus atributos, de sus palabras, que le elevemos a Él como nadie, que le obedezcamos y que le pongamos en el lugar que merece. Por eso a este candidato perfecto le faltaba una cosa. Y la cosa que le faltaba es saber con quién estaba hablando. Y ante esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Volvemos al taller de evangelismo. Si en lugar de Jesús hubiese sido otra persona o uno de nosotros aquí en un taller, probablemente quien estuviese llevando el taller diría, no, para. ¿Cómo que le das esta respuesta? Lo que le tienes que contestar es creer en Jesús, tener fe. Eso es lo que tienes que hacer para la vida eterna. ¿Qué es esto de ponerte aquí a hablar de las obras, de la ley, de lo que tienes que hacer? Pero es que eso es lo que hace Jesús. Jesús le confronta con la ley. Le pone delante de él los mandamientos y la respuesta que él le da es: todo esto he guardado desde mi juventud. Que en cierto modo pueden ser mandamientos ante los que él se sintiera aprobado. Porque si os dais cuenta, la lista que Jesús le muestra son una serie de mandamientos que podemos decir que pueden recibir una aprobación externa, puesto que se basan en actos que cometes y que pareciese que si no los has cometido visualmente, pues no los has cometido, porque está hablando de matar, de adulterar, de robar. Y en cierto modo, oye, también la respuesta que él le da: me he robado, me he matado, me he adulterado, todo esto he cumplido siempre. Y él se muestra como aprobado. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo, Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos claramente cómo la ley no fue dada para salvarnos. No fue dada como algo que tienes que cumplir para salvarte. Se nos dice que uno de los diferentes propósitos de la ley es sacar a la luz nuestra condición de pecadores. Dios revela su estándar para que tú, al examinarte ante ese estándar, te des cuenta de que no puedes cumplirlo. Por lo tanto, Jesús le está guiando en esta conversación. Jesús no ha perdido el más mínimo interés, no lo ha perdido en que esta persona le conozca. Le está guiando. De hecho, acaba de decirle que ninguno hay bueno, solo Dios. Y esta persona indirectamente se está autocalificando como buena también. Por lo tanto, este candidato aparentemente perfecto le falta otra cosa también, que es conocer la realidad del pecado en su vida. Y llegamos a uno de los puntos clave, que no está puesto por casualidad. Jesús le amó. Le podría haber dicho, bueno, mira, los hay peores que tú. Me has mostrado interés, me has llamado bueno, para ti soy un maestro. Es cierto, muy probablemente no has matado a nadie en tu vida, no has adulterado. Fíjate, lo sé, estás casado, eres fiel a tu esposa. Oye, pues está bien, venga, no te preocupes. Podría haberle dicho eso. Pero él, en lugar de eso, le sigue confrontando con la ley. Y le sigue confrontando porque ha habido un mandamiento que no le ha dicho en la primera lista. Le ha dicho, si casamos en... Estos son los 10 mandamientos, él está utilizando la lista de los 10 mandamientos. Si lo revisamos, únicamente le han mencionado los que son, entre comillas, como de cumplimiento externo. También tenemos el Sermón del Monte, que sabemos que luego hay un incumplimiento interno de matar, adulterar, pero bueno, les ha mostrado los que son como más de apariencia externa. Pero se ha guardado uno Jesús. Si revisas la lista, falta uno. No codiciarás. Este no se lo ha preguntado. En este diálogo de ida y vuelta. Y se lo dice ahora. No codiciarás. La codicia. El afán excesivo en las riquezas. Algo que tiene que ver con lo interior frente a lo exterior que le acaba de decir. Por lo tanto, esta respuesta que le da Jesús, esto que parece que es como seguir apretándole, haciéndole daño y que nos llama la atención de, pues, siendo excesivamente duro, esta respuesta que precisamente le da porque le ama, es una respuesta que le va a llevar como a derrumbarse. Y lo que parece duro, o lo que parece un comportamiento de Jesús, incluso fuera de lugar, es precisamente un comportamiento de amor. Porque qué mayor amor que dar a una persona lo que realmente necesita. Qué mayor amor que no engañarle. Qué mayor amor que confrontarle para que él vea su realidad. Por lo tanto, le está confrontando no para humillarle, no para dañarle, no para destrozarle, sino para que verdaderamente sienta que necesita un Salvador, cuando sea consciente de su codicia. Fíjate que hemos leído en Romanos que uno de los usos de la ley es hacernos conocedores de nuestro pecado, de nuestra incapacidad de cumplir ese estándar. Pero es que la ley no está ahí solo para mostrar la condición y dejarte ahí. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo. Te quiere mostrar la condición y no dejarte ahí. Dice Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Es decir, este tortazo que te da la ley, cuando tú te examinas delante de ella y dices, yo no cumplo con esto. Con esto quizás sí, no sí, pero llega el momento, como ahora, no codiciarás, que dices, aquí no puedo darme por aprobado. No termina ahí. Es ese momento en el que la ley te dice, ¿y entonces? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, si tú no puedes, ¿habrá alguno que pueda? Y Jesús le da la solución. Vende todo, arrepiéntete, cambia
radicalmente, da un giro a tu vida y sígueme. Y haz además las dos cosas, porque no vale que te arrepientas y no vuelvas a ver yo de ti. Y tampoco vale que pretendas seguirme sin arrepentirte. Haz las dos cosas. Básicamente lo que llamamos nacer de nuevo. Deja de ser quien eras y comienza una nueva vida. Él, afligido por esta palabra, se fue triste. Ese candidato perfecto le faltó lo más importante, que al conocer la realidad del pecado en su vida, no se arrepiente y no sigue a Cristo. No sabemos qué pasó. No lo sabemos. Pero sí sabemos que él se llevó el mensaje que necesitaba. Y a mí eso me da mucha tranquilidad, porque sé que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque a mí le amó, me da la tranquilidad de que esto era lo que esta persona necesitaba. Y que aunque se fue afligido y triste, como digo, no sabemos. No voy a contar un final de y él más adelante sabemos que volvió. No lo sabemos qué pasó. Pero lo que sí que sabemos es que se llevó lo que necesitaba. Sentirse triste al reconocer que había algo en su interior, esa codicia, ese amor por las riquezas que le separaba en ese momento de Cristo. Pero se fue sabiéndolo. Y ojalá esto le hiciese poder reflexionar, darse cuenta y terminar llegando a Cristo. A continuación hay una escena en la que Jesús ya está a sola con sus discípulos. Y dice estas frases que en otras tantas veces hemos escuchado. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Y sabemos que menciona esta situación de este camello, ¿no? Que no puede pasar por el ojo de la aguja y que se dice, será tan difícil como esto. Aquí no nos vamos a detener, sabéis que generalmente muchas veces se ha dicho, claro, meter un camello por una aguja, no, pero se estaba refiriendo a las puertas que había, que son como, da igual, sea una, sea otra, respetando por supuesto, pero lo importante obviamente es, ojalá y supiésemos exactamente a qué se refiere y hay que ser rigurosos, pero en cualquier caso es como una, digamos, forma de ilustrar la gran dificultad, ¿no? Que es esta entrada, ¿no?, al reino de Dios a los que tienen y confían en las riquezas. Eso es lo importante. Ante la primera afirmación, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, dice el texto que los discípulos se asombraron. Claro, vamos a ver, ellos concebían, como hemos dicho, la riqueza como una bendición de Dios, concebían a los que estaban en esa posición como los número uno, los privilegiados. ¿Pero cómo que va a ser difícil para estos? Pero si realmente están siendo bendecidos. Eso ya les descoloca un poco entender que los privilegiados o los número uno lo tienen súper difícil. Y a la segunda frase, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, dice el texto que con esta se asombraron más aún que con la primera. Esta les impacta mucho más. Claro, porque aquí ya no se está hablando de tener. Aquí se está hablando de confiar en las riquezas. Claro, y ahí surge. Si los que confían en las riquezas, si los que anhelan esa posición también lo tienen difícil, parece que se está poniendo un poquito difícil la cosa, ¿no? Porque es que ahora parece ser que no se trata de que Jesús ha mostrado esta realidad a una persona. Es igual, nos la está mostrando también a nosotros. De hecho, la respuesta que le dan a Jesús después de todo esto es una pregunta, que quizás sea la pregunta clave del texto y no tanto las que hizo el joven rico. Entonces, Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo?, le preguntan. Y esto sí que me parece ya el momento central de toda la historia. No habría tenido más sentido preguntar, Jesús, entonces, ¿cómo se salvarán los ricos? Porque acabas de decir que lo tienen muy difícil. Lo han entendido perfectamente. ¿Cómo podrán salvarse, entonces, los que confían en las riquezas? Es decir,
¿quién podrá ser salvo? Porque ahí estamos todos. ¿O es que quién de ellos y de nosotros no guarda en su corazón algún deseo de codicia? Es que quién sometido a este test no tendría que reconocer que está incumpliendo. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Han entendido perfectamente que al confrontarte con el estándar de Dios, lo que te pide, su ley, eso te hace incapaz de salvarte a ti mismo o de sentirte digno de poder llamarte salvo por lo que tú haces. Por lo tanto, cambian la pregunta del joven rico de qué haré para heredar la vida eterna a quién podrá ser salvo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, les dice Jesús. Fíjate que está hablando de imposible, una palabra muy fuerte, y está respondiendo a la pregunta de quién podrá ser salvo. Parece ser que quiere enfatizar la imposibilidad de que tú puedas lograr tu salvación. Pero fíjate que no hay mejor noticia. Esto es un notición. Esto es lo que Jesús quiere que se sepa. Que al ser imposible para el hombre, se va a encargar Dios. En el momento en el que te das cuenta de la imposibilidad de salvación, de cumplir ese estándar, de hacer los méritos, se va a encargar Él. Porque para Dios dice que es posible. Y este es el milagro que Jesús quiere que se conozca. Este es el que quiere que vaya de boca en boca. Este es el que ha venido a anunciar. Es súper interesante que se sepa que está sanando enfermos. Pero eso no es más que un medio para mostrar quién es. Es un eslabón en la cadena para llevarte a lo verdaderamente importante. Y es que Él ha venido a hacer posible lo imposible. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dicen. Seguramente aquí hay un poco de tiempo en la conversación, meditar, reflexionar, digerir, ¿no? Y procesar todo lo que están escuchando. Y le dicen, vale, nos hemos examinado. Nosotros sí hemos dejado todo. Sí nos hemos dado cuenta que teníamos que dar un giro a nuestra vida. Y te hemos seguido. Son las dos cosas que has dicho. Son las dos cosas que le pedías al joven rico. Y vemos que nosotros sí lo hemos hecho. Y la respuesta que Cristo les da es que merece la pena, que estén tranquilos. Sin duda hay un enfoque espiritual en lo que les dice que van a recibir, porque no tiene mucho sentido que después de hablar de la codicia, diga, pero entonces no os preocupéis que en lugar de una casa vais a tener 100. No parece mucho sentido, ¿verdad? De hecho, la realidad muestra que no podemos dar una lectura como que Jesús es eso lo que está diciendo, ¿no? Hay cierta espiritualidad en sus palabras. De hecho, incluso está dando el detalle de con persecuciones. O sea, aquí estamos viendo que esas bendiciones que Él promete tiene que tener otro enfoque, ¿no? Y sobre todo les habla de, bueno, y tranquilos con esta vida, que donde verdaderamente vais a tener todo esto es en el siglo venidero, en la vida eterna. Y termina diciéndoles que muchos primeros serán postreros o últimos y los postreros, los últimos, primeros. Los primeros, los que se consideran aprobados, autosuficientes, reconocimiento externo, tienen bendiciones. Estos todo lo pueden, no necesitan de ayudas, no necesitan de que nadie les eche una mano, no necesitan de un empujoncito. Estos pueden. Muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Los postreros, los últimos. Los que suspenden. Los que ven que no llegan. Los que tienen que pedir ayuda. No reciben reconocimiento externo. Se sienten incapaces y reconocen que no pueden. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. El llegar a un estado de sentirte postrero de los últimos espiritualmente, cuando te confrontas
con la ley de Dios, cuando te confrontas con la realidad de quién es Él y quién eres tú, te lleva automáticamente a ser un primero. Y lo contrario, el considerarte un primero te lleva automáticamente a ser un último. ¿Qué nos podemos llevar de este texto? A modo ya aplicaciones finales. Pensaba en algunas cosas así, en algunos bloques. El primero, como muy personal, cada uno de nosotros y mirando hacia adentro. Yo creo que el contexto general de los que aquí estamos se podría resumir como de personas que ya han tenido ese encuentro con Jesús, que ya han dado ese giro a su vida de arrepentimientos y han decidido seguirle. Puede ser el contexto general, ¿verdad? Yo creo que en ese caso podríamos revisar nuestro lenguaje. Cada vez que cantamos, cada vez que oramos, cada vez que decimos algo, estamos diciendo una serie de cosas con una profundidad y con un sentido tan fuerte que a lo mejor la costumbre y el hábito nos hace olvidarlo. ¿Estamos llamando a Jesús Maestro bueno? Meditemos en qué es ser maestro y qué es ser bueno. Hagamos también una mirada hacia si estamos realmente valorando la realidad interior frente a la exterior. Porque también entramos en nuestras costumbres y hábitos de fijarnos muchísimo en lo externo, en cómo funcionan las cosas por lo que vemos, en cómo funcionan nuestras vidas por lo que se ve. Hagamos un giro y un movimiento hacia mirar más lo interior. Y no dejemos de olvidar el milagro de la salvación, algo que hemos normalizado, pero que se nos acaba de decir que es el mayor de los milagros. Por supuesto, me he atrevido a pensar que todos los aquí presentes han tenido ese encuentro y ese giro en su vida. Pero si no has tenido ese encuentro, o lo pudiste y te autoaprobaste, o lo contrario, te sentiste tan incapaz que has pensado que nada puedes hacer, lo que te animo es a que celebres que eso es precisamente lo que ese encuentro buscaba. Porque igual que Él le amó, te ama a ti y está deseando que puedas caer a sus brazos. Y lo que para ti es imposible, para Él es posible. Y por último, pensaba en una aplicación, si esto era como muy de mirada interior y reflexión personal, como hacia adentro, miremos ahora hacia afuera. Si queréis, incluso de forma individual y como iglesia. Estamos en un tiempo estupendo para tener conversaciones ante este despertar hacia lo religioso, ¿no? Hacia esta figura de Jesús, que ahora puedes hablar de él. Oye, y parece que hay más interés, ¿verdad? Pues yo creo que en este momento sigamos recordando el propio comportamiento de Jesús en este Evangelio de Marcos. Y que sea en este tiempo cuando prediquemos a Cristo. Pero que no prediquemos a un maestro o a alguien bueno, o a alguien que ha sido importante en la historia, o a un gran hombre, sino que prediquemos que Jesús es Dios. Que prediquemos al hombre la realidad de su estado. Fíjate, dice Marcos 2:17, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, que prediquemos realmente que nada puedes hacer, que estás en esa condición, pero que demos la buena noticia de que hay uno para el que sí es posible. Así que os dejo con unas palabras que pueden ser casi una oración, que es que Dios nos dé, incluso como iglesia, valor para transmitir un mensaje que generalmente va a ser rechazado. Que nos dé firmeza para no rebajar la grandeza de Cristo y su obra, para hacerla más atrayente o aceptada. Que nos dé sabiduría para guiar las conversaciones que tengamos y que seamos capaces de llevar a la persona con la que hablamos a Cristo, para que le encuentren como Salvador, principalmente. Y especialmente que nos dé mucho amor, mucho, mucho amor, como el que Jesús muestra en esta escena, para que cuando confrontemos a las personas con la realidad del pecado, lo hagamos sin ninguna intención de dañar, sin ninguna intención de mostrarnos nosotros como mejores,
reprenderles, hundirles o hacerles daño, sino que lo hagamos con el amor que Cristo mostró a este joven, para hacerles ver su realidad y que de ese modo encuentre a su Salvador. Amén. Gracias.